Bienvenidos a un nuevo video de Matemáticas con Giuseppe. En este video vamos a realizar un ejercicio de logaritmo con base imaginaria i. En este caso particular nos mandan a hallar el valor principal del logaritmo con base imaginaria, es decir, con base a la unidad imaginaria i de este número que tenemos como argumento, en este caso del menos 2. Entonces vamos a copiar por acá que lo que nos están mandando a hallar es el logaritmo con base imaginaria i del número menos 2. Bien, antes de comenzar a resolver este problema, vamos a hacer algunas recordaciones relacionadas con el logaritmo natural de números complejos. Tenemos en primer lugar que la solución general del logaritmo de un número complejo z, es decir, z perteneciente al campo del conjunto de los números complejos, va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual al logaritmo de su módulo más su parte imaginaria va a ser el argumento más 2 pi k, donde k pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la parte real del complejo, resultado de aplicar el logaritmo, y esta es la parte imaginaria, que se denomina argumento. Bien, en este caso el argumento no es único, el argumento en realidad son infinitos argumentos, porque nos dicen de que existe un conjunto infinito de valores o elecciones posibles cada vez que se completan círculos trigonométricos. Por eso es que se establece esta relación donde k puede obtener valores como 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3 y así al infinito. Después tenemos otra definición que es el logaritmo natural principal. Es decir, si esta es la solución general, aquí tenemos infinitas elecciones posibles. Pero una de ellas la vamos a seleccionar y la vamos a definir como el logaritmo principal. O sea, el logaritmo natural o neperiano principal. En este caso, lo vamos a denotar con la letra mayúscula LN. Entonces, el logaritmo natural principal del complejo z va a ser igual a lo mismo, o sea, el logaritmo natural de su módulo más un ángulo ya escogido que se denomina argumento principal, en este caso denominado θ, multiplicado por la unidad imaginaria. Aquí vamos a hacer, recordar la definición del argumento principal de un complejo z, que lo podemos denominar θ, es aquel que está definido en este intervalo, es decir, que nuestro ángulo o argumento va a estar comprendido entre menos pi abierto y pi cerrado, es decir, entre otras maneras, se va a mover en este intervalo, menos pi abierto, pi cerrado. Esto, por supuesto, si lo tenemos expresado en radianes. Si lo queremos comprender en grados o lo queremos trabajar en grados, en todo caso, ese ángulo o argumento principal va a estar comprendido entre menos 180 abierto y 180 cerrado. Bien, con estas recordaciones entonces vamos a proceder a aplicar la fórmula del logaritmo con base imaginaria. Existe una fórmula que se puede deducir y que es esta que está acá. Sin embargo, hay otras maneras en las que podríamos resolver un logaritmo con base imaginaria, pero al final de cuentas es lo mismo que resolverlo de manera directa aplicando esta fórmula. Y esto nos dice que el logaritmo con base imaginaria de un complejo z va a ser igual a 2 veces el logaritmo natural de ese complejo dividido entre pi por i. Ahora vamos a ver que esta ecuación también es equivalente a expresarlo como menos 2 logaritmo natural de z, menos 2 logaritmo natural de z, dividido entre pi, y esta parte, digamos, esta unidad imaginaria que se encuentra como denominador, lo pasamos como numerador, pero cambia de signo. Bien, entonces en este caso, si nosotros utilizamos esta fórmula de manera ya directa, nosotros tendríamos que, en primer lugar, definir qué significa este menos 2. Bueno, en principio menos 2 es un número real negativo. Si estuviésemos trabajando solamente en el conjunto de los números reales, el logaritmo no está definido para números negativos. Es por eso que tenemos que pasar a trabajar al conjunto de los números complejos. Y es por eso la razón de las recordaciones de todas estas ecuaciones o fórmulas.
Entonces vamos a expresar este número 2, ¿verdad? Como si fuese un número complejo de manera explícita. Es decir, este menos 2 yo lo puedo expresar como menos 2 más 0 por i, es decir, que tiene su parte imaginaria en 0. Entonces, una vez expresado de esta manera, me va a resultar mucho más fácil verlo como un número complejo y poder aplicar las fórmulas que necesito. Bien, entonces menos 2 más 0i va a ser nuestro z. Entonces vamos a aplicar la fórmula que nos dice que la fórmula del logaritmo con base imaginaria va a ser igual a 2 veces, vamos a aplicar esta primera fórmula y ahora después vamos a ver por qué se llega a esta segunda fórmula. Vamos a aplicar entonces 2 logaritmo natural de nuestro complejo z, en este caso z dijimos que vale menos 2 más 0i, todo esto dividido entre pi multiplicado por i. Bien, entonces acá lo que tenemos que hacer es calcular, vamos a calcular el valor del logaritmo natural de menos 2 más 0i. Para calcular el logaritmo natural de un número complejo, z, entonces nos valemos de esta solución, nos podríamos valer de esta solución general, ¿verdad? Pero en realidad nos están mandando a calcular el valor principal. Si yo aplico la solución general, bueno, tendría que expresarlo de esta manera y ahí estaría incluyendo las infinitas soluciones. Pero me están mandando a calcular el valor principal. Por lo tanto, yo voy a utilizar el argumento principal. O sea, selecciono un solo argumento de este conjunto infinito de argumentos que va a ser el argumento principal. Entonces, en realidad, lo que voy a hacer es calcular el logaritmo natural principal y lo denoto con L mayúscula de menos 2 más 0i. Entonces si esto es z, ¿verdad? Aplico la fórmula y esto va a ser el logaritmo natural de z, o sea, perdón, el logaritmo natural del módulo de z más su argumento principal, θ, por unidad imaginaria. Entonces aquí lo que tengo que hacer es calcular el valor del módulo de este número complejo z. Bueno, como z es menos 2 más 0i, cuando yo haga el cálculo del módulo de z, este menos 2 en realidad se va a convertir en 2, porque el módulo es un número positivo. Si quisiéramos aplicar la fórmula, simplemente aplicaríamos la raíz cuadrada de la parte real, que es menos 2 al cuadrado, más la parte imaginaria, que es 0 al cuadrado, y esto nos va a dar menos 2 a la 2, va a ser 4, más 0, 4, y la raíz de 4, en definitiva, va a ser igual a 2. Bien, entonces nos faltaría calcular el argumento principal, ¿verdad? El argumento principal de z. Recordamos que para calcular el argumento vamos a aplicar la función arco tangente, o sea, la inversa de la función tangente. Y eso va a ser la parte imaginaria, bueno, no lo he colocado, digamos que esto viene a ser a parte real y este 0 que está acá viene a ser el b, cuando yo lo reemplace aquí parte imaginaria entre parte real. Entonces vamos a efectuar este cálculo. Vamos a hacer arco tangente de la parte imaginaria vale 0 y la parte real vale menos 2. Bueno, en definitivamente 0 entre menos 2 nos va a dar 0, es decir, es arco tangente de 0. Decir esto, o sea, θ igual a arco tangente de 0, es lo mismo que decir que la tangente de θ es igual a 0. Entonces, bueno, este es un valor notable. ¿Qué quiere decir? Que yo sé cuándo la tangente de un argumento determinado me va a dar 0. Aquí voy a tener dos posibilidades. Yo sé que la tangente de 0 es igual a 0, por un lado, y también sé que la tangente de 180 grados también es 0, es decir, vamos a representarlo como radianes mejor, es decir, de pi es 0. Entonces tengo dos valores posibles. Esto es porque cuando yo lo represento en el plano
complejo, aquí tengo, bueno, aquí tengo mi eje real positivo, aquí tengo mi eje imaginario positivo, aquí la parte negativa, aquí la parte negativa, aquí nuestro origen. Entonces, ¿cuál de los dos ángulos o argumentos debo seleccionar como argumento principal? Entonces aquí lo que se hace es el análisis de signos, que es lo mismo, bueno, perdón, análisis de signos de la parte real y la parte imaginaria, o en definitiva ver la representación de mi número complejo en este plano complejo. Entonces, bueno, aquí tenemos que nuestro número complejo vale menos 2 parte real, o sea que aquí se encuentra el menos 2, y aquí tenemos 0, 0, entonces sería este punto, este punto nos representa el menos 2,0. Esto nos representa nuestro complejo. Es decir, que estamos ubicados prácticamente, si este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante. Entonces, en el segundo cuadrante, si estuviésemos en el primer cuadrante sería 0 grados o 0 radianes, pero como estamos ubicados en el segundo cuadrante, entonces en realidad estamos considerando el ángulo θ como pi o 180 grados. Bien, entonces el valor seleccionado va a ser que θ como argumento principal va a ser pi o 180 grados. Entonces procedemos a reemplazar acá. Ya tenemos este valor acá, entonces el logaritmo natural principal de mi complejo menos 2 más 0i va a ser igual al logaritmo natural de 2 más pi multiplicado por la unidad imaginaria. Entonces al obtener este valor como logaritmo natural principal, lo reemplazo en nuestra fórmula original, que es el logaritmo con base imaginaria del número menos 2. Entonces aquí voy a tener 2 por el logaritmo natural principal, va a ser igual a toda esta expresión que se encuentra acá. Logaritmo natural de 2 más pi multiplicado por la unidad imaginaria. Y todo esto, la fórmula me dice que está dividido entre pi por i. En este caso, bueno, la fórmula también nos dice que para pasar i como numerador, del denominador al numerador, simplemente lo paso y le cambio de signo. Pero vamos a hacerlo de una manera que se vea claro el porqué de esto. Vamos a copiar acá 2, el logaritmo natural de 2 más pi por i, todo esto dividido entre pi. Y aquí voy a separar el pi que está como denominador y lo voy a expresar como 1 sobre i. Esto es lo mismo. Entonces en este caso lo que yo voy a hacer es volver a multiplicar por 1, pero utilizando este artificio. Es decir, voy a multiplicar arriba por i y voy a dividir abajo por i. Es lo mismo, esto es 1. No estoy alterando absolutamente nada. Entonces aquí lo que me va a quedar es 2 veces el logaritmo natural de 2 más pi multiplicado por i. Aquí me va a quedar i y aquí abajo me va a quedar i al cuadrado, porque i por i va a ser i al cuadrado. Ya sabemos que la unidad imaginaria al cuadrado se define como menos 1, ¿verdad? Esto es por la teoría de los números complejos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que está acá se convierte en menos 1. Y esto entre menos 1 me va a dar negativo. Por lo tanto, nuestra solución va a ser menos 2, logaritmo natural del número 2, más pi multiplicado por i dividido, perdón, aquí tenemos que poner un pi, nos olvidamos del pi, aquí tendríamos como denominador pi. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá lo que sucede es que yo voy a multiplicar ahora este i y este menos 2 por estos dos sumandos que se encuentran acá. Entonces aquí me va a quedar menos 2 logaritmo natural de 2 por i, y aquí tendría menos 2 pi de i por i, que es i al cuadrado. Y todo esto dividido entre pi. Sigo desarrollando y aquí me va a quedar entonces menos 2 logaritmo natural de 2 multiplicado por i. Puedo separar el denominador para cada uno de estos sumandos de arriba del numerador, entonces aquí tendría pi. Y fíjense que acá
nosotros tendríamos que i al cuadrado, dijimos que era menos 1, o sea, esto es menos 1. Entonces aquí nos quedaría menos 1 por menos me va a dar más, entonces me quedaría más 2pi, todo esto dividido entre pi. Aquí pi con pi se simplifica y finalmente nos va a quedar esta expresión. Si nos damos cuenta, esta va a ser la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces lo reescribo, va a ser parte real, que es el número 2, menos 2 logaritmo natural de 2, dividido entre pi por su unidad imaginaria. Y finalmente, este es el resultado, el número complejo que nosotros queríamos hallar. Bien amigos, hasta acá este video. Si te gustó este ejercicio, puedes apoyarme con un like. Si tienes alguna duda, consulta, puedes colocarlo en la parte de comentarios. Muchas gracias y un excelente día.